Dios les bendiga a todos. Gracias por estar hoy en este sábado especial, sábado de gloria para la cristiandad. Vamos a comenzar orando en este culto especial. Ya les digo, te vamos a hablar qué sucedió, por qué se conmemora este día sábado y lo importante que tiene para la cristiandad de todas las denominaciones del mundo. Así que le voy a pedir a la pastora Mónica o a Juan Alberto. Juan Alberto, estás ahí, si querés puedes orar. Así comenzamos. Juan Alberto Villavicencio, nuestro querido pastor amado, si puede orar para comenzar este culto en el día de hoy. Amén. Amén, 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 Oscar. Bendición. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, estar reunidos, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, en cada nación representada, Padre Santo, Señor, oramos por la vida de tus siervos, Señor, en esta noche, Señor, que va a traer el mensaje, la palabra, Señor, el estudio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, Padre, que tú, Padre Santo, nos hables, Señor, a través de este estudio en esta noche, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Amén, hermanos. Hemos visto el jueves, que es el día donde lo más importante, todo es importante en la palabra de Dios, cada punto, cada coma, pero el jueves hemos visto cómo fue el día que Jesús instituyó la cena del Señor, el día que Jesús le comunica a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría, no dijo quién, pero también es el día del lavamiento de pies, que es el símbolo del lavado de los pecados por la sangre que vendría días después. El día viernes es el día de la pasión y muerte de Jesucristo. Conmemoramos el día de todo el sufrimiento, las 12 estaciones, todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy es el sábado de gloria. Y dice la palabra de Dios en Mateo 28, 5 y 6. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, y tal como dijo, vengan a ver el lugar que lo pusieron. Es el día que Jesús descendió su alma a los infiernos y levantó la victoria, arrebatando las llaves del Hades, arrebatando el poder del enemigo sobre la muerte. Le arrebató no solamente eso, sino vamos a ver más adelante que mucho más que eso fue arrebatado. Hoy, según la tradición católica, por ejemplo, lo llama Triduo Pascual, que concluye con el domingo de resurrección. Según la tradición hebrea, también se festeja, ¿por qué? Que es el Pesaj. El Pesaj es la Pascua. En ruso se dice Pascha Neva, la Pascua Nueva, que es la resurrección de Jesús, porque los católicos y protestantes de origen eslavo festejan también la Pascua Nueva. Pero en origen, la Pascua es una fiesta hebrea, recuerden la última plaga de Egipto, cuando el Señor manda tomar el mejor cordero, uno por cada familia, desangrarlo, comerlo asado dentro de las casas y pintar los marcos de puerta con la sangre de ese cordero que limpiaría los pecados y evitaría que la muerte entre en cada casa. Y esto ocurrió efectivamente, el pueblo se encerró en sus casas, pintaron con esa sangre, la sangre tiene mucho símbolo en la palabra de Dios, y con esa sangre la muerte no tocó ni a uno solo de los hijos de Dios. Entonces, conmemorando ese hecho, los hebreos festejan el Pesaj, los católicos festejan la Pascua, con el Cordero Santo que limpia los pecados del mundo. Pero nosotros, como cristianos de Cristo, tenemos que conmemorar el día anterior a la muerte de Cristo en la cruz. Se espera el momento de la resurrección, y esta conmemoración de Jesús se lo llama la vigilia pascual. Hoy es el día
de la vigilia, que comienza cuando el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz y es dejado en la tumba. Por eso la importancia, porque la palabra que les traje hoy se llama la importancia de la tumba vacía. Porque luego de vaciar la tumba, Jesús dejó el sepulcro y descendió al mismo abismo, descendió a los abismos. ¿Para qué? Para cumplir con el mandato que Dios le había dado. No fue directamente a ver a sus discípulos. Entonces ponemos cuál es la importancia de la tumba vacía. Desde el primer periodo apostólico, la realidad de la tumba vacía, la verdad bíblica, perdón que voy a cambiar de gafas, de lentes. La tumba de Jesús de Nazaret fue encontrada vacía por primero las mujeres, por María Magdalena, por María su madre y luego por sus discípulos. Ha sido el centro de proclamación cristiana. Los 4 evangelios describen en mayor o menor medida las circunstancias que rodearon el descubrimiento de la tumba vacía. A ver si está Mónica o otra persona que pueda leer Mateo 28, 1, 6. Amén. 28 del 1 al 6. Sí, señora. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tercer día, después del día sábado, menciona la palabra. También lo habla Marcos 16, 1, 7, Lucas 24, 1, 12, Juan 20, 1, 12. Pero hay algunas buenas razones para pensar que estas afirmaciones son 100% ciertas por la fe, porque lo creemos por la fe en la palabra. ¿Podría un investigador imparcial concluir con total probabilidad que la tumba de Jesús fue encontrada vacía en aquella primera mañana? Bueno, hay mucha gente que discute y todo, pero nosotros creemos por la fe que la tumba estaba vacía. Y esto es un viejo y largo debate, pero lo importante de la tumba vacía es que en el registro histórico indica que Jesús fue sepultado en la tumba de José Arimatea, un miembro del Sanedrín, alguien que era, el Sanedrín era un consejo de comerciantes, de gente importante de Jerusalén, y fue enterrado allí. Y muchos eruditos excéntricos del Nuevo Testamento han estado convencidos que es poco probable que la sepultura del cuerpo de Jesús por José de Arimatea haya sido una mentira cristiana. Bueno, esto es todo lo que escribí sobre comentarios de los estudios que hace la gente. La gente dice que el cadáver se lo habían robado, otros dijeron otras cosas, pero nadie, absolutamente nadie, podía pensar que el Señor había resucitado tal cual como Él lo predijo y tal cual como Él lo dijo. Yo volveré a vosotros, andaré un tiempo con ustedes y luego iré al Padre. Porque estuvo 40 días con sus discípulos, haciendo más milagros, bendiciones, mostrando lo que iba a venir con su cuerpo ya transfigurado. Entonces, podemos ir a la historia, pero lo vamos a obviar esto, pero el hecho principal fue el descenso al Hades, el descenso al abismo. ¿Qué hizo el Hijo de Dios en el inframundo? Las visiones que este profeta ha tenido, junto con mucha gente que hemos visto este momento, fue impactante para mí y para todos.
y hablo de gente de la Iglesia Católica, hablo de gente de iglesias cristianas de todo el mundo que han marcado este suceso ocurrido un día sábado, ocurrido en este día de la Semana Santa, y la teología cristiana relata que Jesucristo, inmediatamente después de morir crucificado, antes de su resurrección corporal, antes, el sábado, antes, ¿por qué el sábado? Yo creo que para romper con toda la religiosidad de los hebreos, porque no se podía hacer nada en sábado, ni siquiera resucitar, ni siquiera combatir al diablo. Antes de su resurrección corporal, en el sepulcro que había comprado José de Arimatea, su amigo, Jesús descendió al limbo y a los infiernos, donde aguardaban la resurrección los no bautizados, y los santos patriarcas estaban encerrados allí. ¿Qué estoy hablando de santos patriarcas? Estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Aarón, estoy hablando de todos los que murieron antes que le fuera presentado el Evangelio, antes que fueran bautizados en el nombre de Jesús. Y también allí estaban encerrados como consecuencia del pecado original, muchos, como Adán y Eva, todos estaban encerrados allí bajo el cautiverio y tortura de Satanás y sus demonios. ¿Sí? Pero un grupo especial, los patriarcas, los que habían sido elegidos por Dios, estaban en otro sector. Y una vez en los infiernos, el Nazareno encadenó al maligno, derrotándolo definitivamente, y simultáneamente llevó consigo al cielo a todos los que estaban allí muertos. Sus almas fueron llevadas al cielo, a todos los muertos en Cristo, a todos los muertos en la palabra, a todos los muertos bajo la bendición de Dios, derrotando a la muerte. El descenso de Cristo a los infiernos y al limbo es un concepto cristiano apenas sugerido en las Sagradas Escrituras, como el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue depositada en el Hades. Y el Hades es muy distinto al abismo perpetuo que ocurrirá, y esto lo vamos a ver más adelante en otro día, lo que ocurrirá el lunes, vamos a hablar de esto, en el abismo, en el infierno perpetuo donde caerá Satanás y será encerrado por 1000 años. Es el Hades. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada, depositada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, su cuerpo, aún después de muerto, no se pudrió, no se deterioró. La misma idea, por cierto, se encuentra en el credo, en la oración de los apóstoles, que reseña brevemente la vida de Jesucristo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de los muertos y subió a los cielos. Esto era repetido continuamente con los apóstoles luego de la ascensión de Cristo. Esto era el principio, el latiguillo de la enseñanza apostólica primigenia. Repito, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, descendió a los infiernos y venció. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos. Tenemos que entender esto porque la misión que tiene hoy la Iglesia de Cristo es recordar esto. Cristo sufrió, murió, padeció, descendió a los infiernos, venció a la muerte y ascendió a los cielos. ¿Para qué? Para pagar por los pecados de toda la humanidad. Su sangre redentora, como lo vimos días pasados, creo que fue el jueves,
cuando ya Isaías predijo todo lo que ocurriría, hay salmos que hablan del sacrificio de Cristo. Entonces, siempre el Señor está narrando este importantísimo momento. Dice la palabra, esto narra una beata es una tipo de monja, que dice que los pormenores en el momento que Jesús fallece en la cruz y su alma desciende al limbo. El limbo es el lugar de entrada del Hades y los infiernos. Este es un relato de un escrito de esta beata católica. Cuando Jesús, dando un grito, exhaló su alma santísima, yo la vi como una forma luminosa entrar a la tierra al pie de la cruz. O sea que descendió en el mismo pie de la cruz, según la visión que tuvo esta beata. Y muchos ángeles, entre los cuales estaba Gabriel, le acompañaban. Dice, vi su divinidad estar unida con su alma, o sea que el Dios Altísimo estaba con él y él en Dios. Los dos eran uno y su alma entró al limbo y también su cuerpo quedó suspendido en la cruz y no pudo expresar cómo efectuaba esto. El sitio donde entró el alma de Jesús estaba dividido en tres partes, como en tres mundos. Recuerde que la Biblia habla de primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Pero esta mujer relata, pareció observar que eran de forma redonda y que cada uno de ellos tenía una esfera separada. Confirmación de las tres esferas que siempre yo les he hablado. Delante del limbo a la entrada, había un lugar más claro y más sereno, y en él veo entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. El limbo, donde estaban y esperaban la redención, hallándose rodeado de una esfera parda y nebulosa, dividido por muchos círculos, el Salvador, radiante de luz, era conducido en triunfo por los ángeles entre sus dos círculos. Y a la izquierda, los patriarcas anteriores a Abraham. A la derecha estaban las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta Juan el Bautista. Fíjese cuántas generaciones estaban esperando la llegada de Jesús o el rescate. Cuando Jesús pasó así, no le conocieron, mas todo se llenó de gozo, todo el ámbito se llenó de luz y su deseo hubo allí como una dilatación en los lugares estrechos donde estaban todos apretados. Se extendió, se quedaron mejor, más confortados. Y Jesús pasó entre ellos como el aire, como la luz, como rocío de la redención, mas con rapidez de un viento impetuoso. Penetró en esos dos círculos hasta un sitio cubierto de niebla, donde estaban Adán y Eva, y les habló, y ellos le adoraron a Jesús, Adán y Eva, con un gozo indecible. Esto es un relato, no es Biblia, pero es un relato que yo concuerdo por todas las visiones que he tenido. Del momento que Jesús penetra los infiernos, desciende a los infiernos como conquistador, como rey, a poner orden. El Señor, acompañado de los dos primeros seres humanos, entró a la izquierda en el círculo de los patriarcas anteriores a Abraham. Y era una especie de purgatorio, y entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. Los ángeles llamaron, mandaron abrir, pues había una especie de puerta que estaba cerrada. Y me pareció que los ángeles gritaron, ¡abrid las puertas! Y Jesús entró, triunfó. Y los ángeles y los malos espíritus se alejaron gritando
¿Qué hay entre tú y nosotros? ¿Qué vienes a hacer aquí si aquí no perteneces? ¿Quieres crucificarnos? O sea, los demonios reconocieron inmediatamente la autoridad de Jesús y tuvieron miedo. Y los ángeles los encadenaron y los echaron fuera, delante. Las almas que estaban en ese lugar tenían más que un leve presentismo y un conocimiento oscuro de Jesús. Y el Salvador Jesús se presentó ante ellas y cantaron alabanzas. Y el alma del Señor hacía que el limbo propiamente encontró el alma del buen ladrón, conducida por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? ¿Por qué se habla continuamente del seno de Abraham? Cuando alguien quiere proteger a alguien, ¿qué hace? Cuando un padre quiere proteger a un hijo, lo protege, lo abraza y queda aquí, en el pecho. Esa parte es el seno de Abraham. Abraham, el amigo de Dios. Abraham, el patriarca. Entonces, los ángeles fueron hasta donde estaba Abraham y del mal ladrón que los demonios llevaban a los infiernos. El alma de Jesús, acompañada de ángeles, de las almas libertadas y de los malos espíritus cautivos, encerrados, atados, entró al seno, entró a donde estaba Abraham. Y ese lugar pareció más elevado, estaba más elevado que el lugar de tortura. ¿Por qué? Porque era gente justa. Y sube una iglesia subterránea a la iglesia superior. Los demonios encadenados resistían y no querían entrar, mas los ángeles los obligaron a ellos, y allí se hallaban todos los santos israelitas. A la izquierda los patriarcas, Moisés, los jueces, los reyes; a la derecha los profetas, los antecesores de Jesús, sus parientes como Joaquín, Ana, José, Isabel y Juan. Y no había malos espíritus en ese lugar. La sola pena que en él se padecía era el deseo ardiente del cumplimiento de la promesa, la cual en ese momento ya estaba satisfecha. Entienda que esto es un relato de una mujer que tuvo una visión, pero concuerda, diría 99%, cuando Dios me mostró este hermoso y maravilloso momento. Una alegría y felicidad indecibles entraron en las almas que estaban ¿dónde? En el seno de Abraham, protegidos por Abraham. Los demonios querían atacarlos, que los demonios los querían pervertir, pero nunca pudieron tocarlos en miles de años, porque estaban guardados para ese momento exacto, para ese sábado de gloria, para la glorificación de Cristo, ¿sí? Entonces había una alegría y felicidad indecibles que saludaron y adoraron al Redentor. Algunos de ellos fueron enviados sobre la tierra para tomar momentáneamente sus cuerpos y dar testimonio de Jesús. Esto la Biblia no lo menciona, pero yo siento que el Señor mandó y ordenó preparar el momento de la resurrección, preparar el momento alegre de que el mundo entero se entere que la palabra y la promesa fue cumplida. Entonces fue cuando los muertos, tantos muertos se aparecieron en Jerusalén, se me aparecían como cadáveres errantes y depusieron otra vez sus cuerpos en la tierra como un enviado de la justicia que deja su capa de oficio cuando se ha cumplido la orden de sus superiores. Después, dice la palabra, vi a Jesús con su acompañamiento triunfal entrar en un lugar más profundo, en una esfera más profunda, donde se hallaban los paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la desearon. O sea que eran pecadores que tenían el presentimiento que tenían que hacer otra cosa y no estar allí.
Había entre ellos malos espíritus, pues tenían ídolos, y vi a los demonios obligados a confesar su fraude, y esas almas adoraron al Señor. La sola presencia del Señor les hizo adorar al Señor con gran alegría, dice este relato. Los demonios fueron encadenados y llevados cautivos. También vi a Jesús atravesar como libertador los lugares donde había miles de almas encerradas. Pero mi triste estado no me permite contarlo todo. Y cuando vi a Jesús acercarse con rostro severo al centro del abismo, Jesús se va al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, alumbrado con una luz metálica, y a su entrada había enormes puertas negras con cerraduras y cerrojos, y un aullido de horror se elevaba sin cesar. Las puertas se hundieron y apareció detrás un mundo horrible de tinieblas. La celestial Jerusalén se me parece ordinariamente como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados se presentan bajo la forma de palacios, jardines llenos de flores, frutos maravillosos, según la condición de la beatitud, ¿sí? De la bonanza, del cumplimiento. Lo mismo aquí, creí ver un mundo entero, una reunión de edificios y habitaciones muy complicadas. Pero en moradas de los bienaventurados todo está formado bajo una ley de paz, infinita armonía eterna, todo tiene un principio de la beatitud, y en lugar del infierno, que en el infierno todo tiene principio de la ira eterna, la discordia y la desesperación. Reitero, esto es un relato, pero se parece mucho a la realidad que Dios me mostró. En el cielo son edificios de gozo, de adoración, de jardines llenos de frutos maravillosos que comunican con la vida. El infierno son prisiones, cavernas, desiertos, lagos, llenos de todo lo que puede excitar al disgusto, al horror, la eterna y terrible discordia de los condenados. El cielo es todo unión y bendición de los santos. Todas las raíces de corrupción y del error producen en el infierno el dolor y el suplicio eterno, el número infinito de manifestación de operaciones. Cada condenado siempre tiene presente este pensamiento, que los tormentos a que están entregados son el fruto natural y necesario de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente de horrible en ese lugar no es más que la esencia de la forma interior del pecado, descubierto en esa serpiente que devora a los que han mantenido en su seno. Todo esto se puede comprender cuando se ve, mas es casi imposible expresarlo con palabras. Sigue diciendo el relato, cuando los ángeles echaron la puerta abajo, fue como un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos, de lamentos. Algunos ángeles arrojaron a ejércitos enteros de demonios. Los ángeles destrozaron todo cuanto había allí, y todos tuvieron que reconocer y adorar a Jesús. No hubo uno que pudiera resistirse a adorar a Jesús. Muchos fueron encadenados en un círculo que rodeaba otros círculos concéntricos. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas, y Lucifer, el diablo mismo, fue precipitado en el encadenado, y los negros vapores se extendían sobre él. Todo esto se hizo según ciertos poderes divinos que Jesús manifestó. He sabido que Lucifer debe ser desencadenado por algún tiempo, 50 o 60 años antes de cierta fecha que Jesús dará. Algunos demonios deben quedar sueltos para castigar y tentar al mundo
y es el tiempo que estamos viviendo. Pero estamos hablando la cantidad de almas que Jesús, miles y miles, fueron elevadas del purgatorio porque Jesús derrotó la muerte, venció la muerte. Nadie podía vencer la muerte, solo Jesús. Jesús elevó miles y miles de almas que estaban en el limbo esperando la llegada del Salvador, del Mesías. Detrás del alma de Jesús hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Allí fueron llevados todos los que habían muerto en fidelidad a Dios. Allí he visto hace poco tiempo a mucha gente conocida, cuenta esta mujer, el alma del buen ladrón vino y vio al Señor en el paraíso. El ladrón habla de Dimas, el crucificado. Y no puedo decir cuánto duró todo esto y en qué tiempo, pero hay muchas cosas que yo no comprendo, pero sí solo sé que esta visión vino del Señor. Y podemos seguir hablando, la visión es más larga, pero lo más importante que tenemos que hablar de este día sábado es que el descenso de Cristo al limbo de los infiernos, según los teólogos, implica dos cosas. Por un lado, el triunfo absoluto del Nazareno sobre la muerte, quebrantando las puertas del infierno, marchando victorioso sobre el Hades y las legiones del maligno, y por otra parte la acción que salva las almas a través de Cristo, que la promesa de Cristo también se cumplía con aquellos que habían pasado antiguamente antes de la llegada del Mesías. De los que se beneficiaron Adán y Eva y también toda una serie de patriarcas y personalidades de la antigua ley presentes allí en el limbo, como Abel, Abraham, David, Salomón, San Juan el Bautista principalmente. Principalmente hay relatos históricos que lo mencionan. Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de la Iglesia católica, también se refirió a este episodio de la vida de Jesús como una suma de teologías, distinguiendo conceptos del infierno de los condenados, el seno de Abraham. Son cosas importantísimas de entender, porque había infierno de condenados, los realmente pecadores, pero los que no habían pecado estaban en un lugar apartado, cuidados, custodiados por el amigo de Dios, en el seno de Abraham. En ese limbo accedieron, ese lugar especial, es el limbo, patriarcas y personas buenas del Antiguo Testamento, una vez que se cometió el pecado original y el cielo quedó cerrado para todo el mundo, no solo para ellos, sino para todo el mundo. Entonces permanecieron allí pacientemente a la espera de la llegada de la liberación del Mesías. Cristo bajó a cualquiera de los infiernos, pero no a todos por igual, pues al bajar al infierno de los condenados, su eficacia se tradujo en impugnarles por su incredulidad y por su malicia, y fueron encadenados. En cambio, a los que estaban encerrados, en el purgatorio les dio esperanza de alcanzar la gloria, y a los santos patriarcas que estaban encerrados en el infierno, solamente por el pecado original les infundió la luz de gloria. Hermanos, es un día de gloria, sábado de gloria, sábado de la victoria de Cristo más grande. Venció a la muerte, venció a todo lo que estaba allí manejado, encadenado, cubierto por el príncipe de las tinieblas, pero fue derrotado definitivamente en la cruz. Con la muerte de Jesús, al segundo día, Jesús descendió al territorio del diablo. Fue a su casa, lo encadenó, lo encerró, lo derrotó. A su paso, junto a sus ángeles, dice la palabra, todo el infierno se rindió y él fue exaltado, para luego ascender nuevamente a la tierra
a tomar su cuerpo. Porque fue a tomar su cuerpo, a su cuerpo que estaba herido en un costado, que estaba golpeado. Pero dice la Biblia que no rompieron sus huesos como era la tradición romana, sino que su cuerpo estaba todavía intacto y no olía, no hedía. La victoria de Cristo fue un sábado. Por eso se llama el día de la vigilia de 40 horas. En muchas tradiciones, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia Luterana, también la católica, las 40 horas que pasan desde el momento de la muerte efectiva de Jesús hasta la resurrección, que será en la tercera hora. Esta es la resurrección de Cristo. Por eso es importante que hoy sea un día de oración, sea un día de vigilia, sea un día de estar en la presencia del Señor, compartiendo todos los hechos que el Señor vivió, hizo y realizó en este infierno del Hades. Porque en realidad no es el infierno definitivo, no es el abismo definitivo, y ese será mucho peor que este. Pero allí no es lugar donde tú verás, porque todos los muertos en Cristo, lugar, mesa preparada en el reino de los cielos, dice el libro de Mateo. Por eso hay que entender el significado de cada suceso histórico que Jesús vivió cuando estuvo aquí en la tierra. Tuvo luego 40 días más entre sus discípulos, su cuerpo transfigurado ya no era un cuerpo de un hombre normal, sino que ya se estaba transfigurando a lo que Dios, a su cuerpo celestial, enseñó, preparó a sus discípulos y luego partió a los cielos. Fue ascendido a los cielos. Esa es la historia de esta Semana Santa. Mañana es el día de la resurrección. Mañana es el día de gloria. Esas campanas que nuestra hermana escuchó es el sábado de gloria de la victoria de la muerte sobre la muerte, pero anticipando la resurrección de Cristo. Por eso mañana es un día especial. Mañana el culto de domingo vamos a celebrar. Tiene que ser un culto de celebración. Tiene que ser celebrar la resurrección de Cristo una y otra vez. Nosotros, los cristianos, los evangélicos mal llamados, para mí, estamos siempre festejando porque 365 días del año, 30 días al mes, 7 días a la semana, sabemos que Él está vivo y vive en nuestros corazones por siempre y para siempre. Amén. Vamos a orar ahora porque después ya quiero pasar al tema de hoy del Instituto Bíblico y quiero orar para dar gracias a Dios otra vez más. Gracias a Él, a Jesús. Gracias al Dios Padre que se desprendió de su Hijo amado, como dice Juan 3:16, para que nosotros viviésemos de victoria en victoria y de poder en poder. La tumba está vacía. La tumba sea de Arimatea o donde discutan, porque nadie sabe en realidad. Hay documentos históricos que dicen que sí, que fue la tumba que le cedió José de Arimatea, otros dicen que no, pero no es lo importante, porque muy poco tiempo estuvo allí. Pero el significado más grande es que la tumba quedó vacía porque Él resucitó. El primero descendió a los infiernos para levantar, llevar consigo a los cielos a todos los muertos en la verdad de la palabra. Y luego Él recuperó su cuerpo, se incorporó a su cuerpo y volvió 40 días más para caminar, para enseñar, para mostrar el camino a los discípulos, y desde los discípulos les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Los llenó de poder a los 12, luego a los 70, luego a 3.000 y hoy a miles de personas hoy que profesamos ser cristianos. Amén. Voy a hacer una simple oración para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Gracias por el sacrificio, gracias por todo lo que hiciste. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a muerte de cruz, muerte tremenda. Gracias, Señor, porque Él nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre. Gracias, Señor, por el bautismo. Gracias, Señor, por todas las cosas que vivimos en tu nombre. Gracias, Señor, porque hoy, igual que todos los días, pero hoy más aún, es un día de gloria. Declaramos sábado de gloria, sábado de victoria, sábado de poder, en el poderoso nombre de Jesús. También decimos, Señor, que en este tiempo tu gloria y tu poder nos llenan de gracia. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que vamos a vivir un domingo de resurrección, un domingo poderoso, en el nombre de Jesús, y de allí más una vida transformada, una vida cambiada, una vida llena de poder y autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor, y por estos hechos, por esta narración, porque es un relato, reitero, no es la Biblia, pero es una descripción de lo que esta mujer vio en visión. Es una mujer de los años 1600. Yo también vi esta visión y muchos hemos visto la visión de el porqué, el descenso a los infiernos. Pero lo más importante es que él guardó confianza en el amigo de Dios, en Abraham, que protegió en ese limbo, ese lugar especial, donde no podían ser tocados por demonios, por enviados de Lucifer, todos los hombres y mujeres justos que habían muerto antes que él. Su alma se elevó, volvió a su cuerpo, se transformó, sus ángeles con él, y la gloria de Dios le acompañó siempre. Amén. Hasta aquí esta parte que tiene que ver con el día de hoy. Y ahora vamos a empezar, ¿sí?, con lo que es el callado del pastor. Estamos ya en el libro tercero, en la sección C5, y vamos a hablar de los 5 dones de liderazgo. Pastora Mónica, si puede orar, así comenzamos con el callado del pastor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que hemos recibido, aprendido, Señor. Quedará guardado en nuestro corazón. Y en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti para esta nueva enseñanza, Señor, para que tú nos sigas capacitando, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, te entregamos todo nuestro entendimiento para que tú, Señor, obres en nuestra vida y nos sigas enseñando. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a seguir con nuestro Instituto Bíblico El Callado del Pastor. Y el tema de hoy se llama Los 5 dones de liderazgo. Esto fue escrito por el pastor Ralph Mahoney de la Iglesia del Redentor de los Estados Unidos, que gentilmente esta iglesia nos dio la autoridad y el permiso para administrarlo a todos los inscriptos para que puedan ser constituidos ministros del Evangelio. Los dones de liderazgo, capítulo 1, que Jesús colocó en la iglesia, los otorgó. ¿Por qué otorgó Jesús dones de líderes, dones de liderazgo en la iglesia? Después de morir por nuestros pecados sobre la cruz, nuestro Señor ascendió a los cielos a sentarse a la diestra de nuestro Padre Celestial. Lee por favor el libro de Hechos 1, 9 y 11. Dice la palabra: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Perdón.
Se prendió solo. Amén. Jesús ascendió a los cielos y desde este lugar de autoridad Él otorgó dones de liderazgo a la iglesia. Dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección, para equipar a los santos. Lee Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La traducción del término griego perfección en Efesios 4 significa reparar el daño encontrado en los creyentes nuevos causado por el pecado. Reparó las personas, repara. ¿Para qué? Equipar a los creyentes para hacer las obras de servicio en la iglesia. Los líderes enfrentan a los miembros de la iglesia a fin de que puedan hacer la obra del ministerio y que de esta manera puedan cumplir la voluntad de Cristo para la iglesia, ¿sí? Los líderes tienen entrenar a los miembros para, primero, ministrar al Señor. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Amén. Tienen que equipar a los miembros para ministrar al Señor. Segundo, deben ministrarse los unos a los otros. Hechos 2, 44 al 46. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Ministrarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros. Tercero, ministrar al mundo. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ministrar al mundo, ¿qué quiere decir? Esto asegura el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. ¿Sí? Ministrando a las personas, a los que van a adherirse, que van a integrar el cuerpo de Cristo. El otro punto que vamos a tratar hoy es la descripción de los 5 dones del liderazgo. Apóstoles, hay 3 grupos. En el Nuevo Testamento especifica 3 grupos diferentes de apóstoles. 12 apóstoles del Cordero, los 12 primeros, Mateo 10, 1 a 5, perdón. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Estos 12 primeros, según dice también, los 12 apóstoles del Cordero, en Apocalipsis 21, versículo 12, tienen una relación muy directa y especial con Israel y el pueblo judío. Lee, por favor, Apocalipsis 21, 12. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas
12 ángeles y nombres inscriptos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Amén. En el reino por venir ellos se sentarán en los 12 tronos para juzgar a Israel. Mateo 19:28. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Primer grupo de apóstoles, entonces, los 12 del Cordero. Luego vienen allí los apóstoles de la Ascensión, ¿sí? Tienen una relación especial con la iglesia gentil. Aquellos mencionados por el Nuevo Testamento son Pablo y Bernabé. Los primeros, mucha relación con el pueblo hebreo. Los segundos, los apóstoles de la Ascensión. Después de la Ascensión de Cristo, viene el ministerio poderoso de Pablo y sus discípulos. ¿Sí? Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos 14:14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Amén. Y también las apóstoles tienen una señal poderosa, ¿sí? Andrónico y Junia están mencionados en Romanos 16:7, Jacobo en Gálatas 1:19, Silvano y Timoteo en Primera de Tesalonicenses 1:1 y 2:6, y otros apóstoles se mencionan también en Primera de Colosenses 9:5, en Segunda de Corintios 8:23. Y después están otro grupo que viene a ser los falsos apóstoles. Son aquellos que hacen alarde público de ser apóstoles. Lee, por favor. Allí tenemos 2 de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén, son mentirosos. Una señal de un falso apóstol puede ser la reclamación jactanciosa, la soberbia, para que le reconozcan que él es un apóstol. El apóstol no pide reconocimiento, la gente le reconoce. Un apóstol verdadero no se interesará para ser reconocido como tal, sino que servirá humildemente como si fuera un esclavo. La palabra esclavo es maestro en la humildad, en griego, que se llama doulos. Un esclavo de Jesús. Lee Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Amén. Siervo de Jesucristo, humillado por Jesucristo, a Jesucristo. Siempre que hay un apóstol hay señales genuinas, tienen un carácter santo, tienen señales, milagros, maravillas. Las señales y milagros y maravillas seguirán a los que hacen la obra del evangelismo y establecerán nuevas congregaciones. Léeme Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Amén. También son grandes predicadores del Evangelio. Su consigna es predicar el Evangelio a los que nunca lo han escuchado. No son pescadores de peceras, sino que son pescadores de hombres en el mar abierto. Romanos 15:20.
Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Amén. Su disposición para sufrir, su disposición para soportar las persecuciones, angustias y aún hasta para morir por el Señor Cristo, Señor Jesucristo. Hechos 9:16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. Aún están dispuestos a padecer. Bueno, la compañía de apóstoles, o sea, el grupo de apóstoles juntos, era responsable de dar la doctrina de la iglesia, las leyes de la iglesia, corregir las prácticas de la iglesia, la vida espiritual, la pureza de la misma. Sin embargo, sus enseñanzas siempre estaban sujetas a la comparación con la escritura y eran rechazadas si no tenían fundamento bíblico. Léeme Hechos 17:10 al 11. Hechos 17:10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Siempre la palabra de Dios está presente y se comparte con todos los hermanos. Siempre los apóstoles han sido puestos en la iglesia junto a ministerios de profetas, maestros, administradores y otros dones del Espíritu. Primera de Corintios 12:18. Dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Amén. Así como miembros son puestos en el cuerpo de Cristo, como Él quiso, la iglesia. Primera de Corintios 12, ahora el 18. Ese lo acabé de leer, apóstol. El 28. El 28 ahora. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. La raíz griega para poner, y colocar, es traducida en hebreo, en Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Uno puede ver que la constitución y el nombramiento de Jesús como un heredero no era algo temporal, permanente. Es permanente y todavía hoy tenemos el oficio apostólico, la constitución y nombramiento de los 5 dones de ministerio, incluyendo el de los apóstoles y profetas, no fue un fenómeno temporal, no fue algo casual, ¿sí? Pero no fue un fenómeno casual del primer siglo, como argumentan algunos teólogos. No hay respaldo bíblico para la enseñanza de que el ministerio de apóstoles y profetas cesaría después del primer siglo de la historia de la iglesia. Por el contrario, la historia de la iglesia está repleta de ejemplos del ministerio apostólico. Además, el autor ha viajado por más de 150 naciones. Ralph Mahoney, el autor de este instituto y del siglo XX, observando la obra de muchos apóstoles en ascensión. Profetas trabajan con los apóstoles, apóstoles trabajan con los profetas. Los siguientes versículos parecen implicar que el apóstol y el profeta trabajan en mancomunidad, tanto de cerca uno con el otro,
y les enviaré profetas y apóstoles, como dice Lucas 11:49. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas. 1 Corintios 12:28, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Efesios 2:20. Alégrate vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia delante de ella, dice Apocalipsis 18:10. El ministerio profético ha mantenido en equilibrio por medio de trabajar con un apóstol. Predicen eventos y advierten los peligros por medio de la revelación del Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estos ministerios no han cesado y vemos en el Nuevo Testamento a Ágabo, que era un profeta reconocido, predijeron eventos, ¿sí? Antes de que sucedieran, Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. También dio profecías ilustradas para amonestar los peligros que vendrían. Hechos 21:10 y 11. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Otros profetas del Nuevo Testamento fueron Judas y Silas. Hechos 15:32. Eso de memoria te lo digo. Y Judas y Silas, como también eran profetas, consolaron al pueblo con abundancia de la palabra. 3 ministerios en uno: apóstol, profeta y maestro. Confirman lo que Dios ha hablado. Pablo dijo que no debemos menospreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5:20. No menospreciéis las profecías. Con todo, él rehusó ser gobernado y dirigido por los profetas y las profecías. Fíjense lo que dice Hechos 20:23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El principal ministerio de los profetas del Nuevo Testamento era confirmar algo que Dios ya había hablado al individuo creyente. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado, como ya leímos en Hechos 13:1 y 2. El Señor ya los había llamado, los profetas solamente confirmaron el llamado. Esto lo repito y lo repito y lo enseño por años. Dios no te llama, el profeta no te llama a ministerio. Mucha gente viene a mí y me dice, ¿qué ministerio tengo? Y no sé, si Dios no te habló primero, siempre Dios habla primero a tu corazón. Te llamo a ser profeta, te llamo a ser maestro, te llamo a ser apóstol. Y luego viene el profeta a confirmar lo que Dios ya te habló. ¿Sí? Los profetas solamente confirman los llamados. Sus palabras deben ser examinadas. Por tanto, las palabras de los profetas deben ser examinadas cuidadosamente. Léeme Deuteronomio 18 del 22, perdón. Hasta ahí nomás. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Si las palabras habladas por los profetas no están de acuerdo también con las palabras escritas en la Biblia, no son de Dios. Tales palabras tienen que ser rechazadas.
O sea, no podemos aceptar cualquier cosa que venga alguien y te diga así dice el Señor y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Hermanos, hasta aquí en el día de hoy llegamos con la enseñanza de los 5 dones de ministerio, es algo que hemos estudiado mucho, es parte de este capítulo breve de El callado de Jesús y nos despedimos hasta mañana, que es el día del culto general a las 18 horas. En el nombre de Jesús les doy gracias a todos por haber participado y en el nombre de Jesucristo que Dios los bendiga grande y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Así que, Pastor Juan Alberto, si quiere orar, así nos despedimos. O Andrea, ¿quieres orar? Nos despedimos hasta mañana. En el culto general, recuerde, a las 6 de la tarde. Hola. Oscar, bendiciones. Dale, ora vos. Ahora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios de la gloria, Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que dio tu siervo, Señor, en esta noche, Señor. Padre Santo, bendecimos a tu siervo, bendecimos su familia, Padre, te pedimos, Señor, que tú lo cuides, lo guardes y lo protejas, Señor, así también a cada uno de mis hermanos, Señor, en cada nación representada, Padre Santo, Señor, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios de la gloria, Padre, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Ha sido una jornada larga de las 6 de la tarde que estoy ministrando. Y recuerde que el día de hoy es el día de gloria que precede a la resurrección de Cristo a la 3.ª hora del día de mañana. Amén. Dios los bendiga. Gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Bendiciones. Pascual. Que vos cambiada que tiene Andrea. Justo en el momento que pediste que ella hiciera la bendición, entró al baño con uno de los chicos, así que no, por eso no podía. Vine a atender yo. Bueno, Andrea. Chau. Bendiciones. Saludos, bendiciones. Chau, Alejandro. Dios te bendiga. Bendiciones.